Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a resolver varios problemas de generadores de corriente continua. De hecho, vamos a hacer algún ejemplo sobre cada tipo de configuración. El primero que vamos a hacer, pues lo tenéis ahí, dice que un generador de corriente continua con una excitación independiente y constante gira a 1200 revoluciones por minuto y produce una fuerza electromotriz inducida de 120 voltios. Cuando entrega una intensidad de 6 amperios, la tensión en bornes es de 114,9 voltios. Lo que nos pide es qué valor tiene la resistencia del inducido y luego un segundo apartado en el que la fuerza electromotriz que se induce si cambiamos el régimen de revoluciones de las 1200 que tenía antes a 1500. Bueno, lo primero es un generador de excitación independiente, por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el circuito es aquel en el que el inductor pues está conectado a otra parte distinta de lo que es el inducido, o sea que tendríamos aquí una tensión que generaría la corriente de inductora, o podría ser también unos imanes permanentes. Por lo tanto, este no es nuestro problema, el problema sería esto. Esto sería el esquema de nuestro circuito muy básico, que tenemos una resistencia del inducido, que es la resistencia que se generaría aquí dentro, y aquí tenemos una tensión en voltios. En este caso, el valor que nos dan es de la tensión de la fuerza electromotriz, y lo que nos pide es calcular las resistencias sabiendo también la tensión en bornes. Por lo tanto, la diferencia es la caída de tensión en la resistencia del inducido, que será en función de la intensidad que pasa. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí es que podríamos decir que la tensión en bornes, lo podemos llamar por ejemplo VAB, será igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia del inducido por la intensidad que pasa por el inducido. En este caso, lo que nos dicen es que entrega una intensidad de 6 amperios, pero fijaos como solo tiene una rama, esa intensidad es la intensidad nominal, es la intensidad de carga y es la intensidad del inducido, por lo tanto, eso es 6. De aquí, si despejamos que la resistencia del inducido será igual a la E menos la VAB y partido por la intensidad, es decir, la caída de tensión en la resistencia del inducido partido por la intensidad. Esto sería 120 menos 114,9 partido por 6, es decir, esto da 0,85 ohmios. Bien, es un problema muy básico de pues, tensiones y caídas de tensión, ¿vale? En el segundo caso lo que nos pide es la fuerza electromotriz que se induce si cambiamos las revoluciones. Bueno, para ello lo que sabemos es que la fuerza electromotriz inducida es proporcional, es por una constante, al flujo y al número de revoluciones. Tenemos que tener claro que esta fórmula, que vale para todos los generadores, podemos relacionar las revoluciones con la fuerza electromotriz, pero depende también del flujo. En este caso concreto, en los generadores de excitación independiente, el flujo no depende de las revoluciones, depende únicamente de la tensión que conectamos porque es independiente. Y en este caso además nos dice que es constante. Por lo tanto, en este caso y solo en estos casos podemos considerar que el flujo es constante y por lo tanto esto es una constante. Y entonces nos queda una relación lineal, nos queda que la fuerza electromotriz inducida es igual a una constante por el número de revoluciones. Y entonces ya sí que podemos sacar que esa constante es la fuerza electromotriz a un régimen de revoluciones que es 120
partido por las revoluciones, que son 1200, y entonces la fuerza electromotriz a 1500 será esa K', es decir, 120 partido de 1200 multiplicado por 1500. Y esto nos da que esta fuerza electromotriz a 1500 pues va a ser 150 voltios. ¿Vale? Es decir, que si aumentamos las revoluciones, aumenta la fuerza electromotriz inducida. En este caso, con esta proporción que hemos calculado. Pero repito que esta fórmula, que vale para todos, solo podemos considerar esta otra si el flujo es constante. Si no, necesitaremos conocer lo que es la relación del flujo con respecto a la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería un ejercicio de generador de corriente continua con excitación independiente. Bien, vamos a ver otro caso. Quitamos este y vamos a poner otro ejemplo. Vamos a quitar esto y vamos a ver este otro ejemplo, que es una dinamo en derivación, ¿de acuerdo? De otro tipo de dinamo, de 5 kilovatios y 100 voltios, con una resistencia del inducido y del inductor de 0,8 y 50 ohmios respectivamente, y una caída de tensión en las escobillas de 2 voltios. Cuando funciona a plena carga, pues hay que preguntar la intensidad y el valor de la fuerza electromotriz. Bien, vamos a ver el esquema. En este caso es este que tenemos aquí, muy parecido al de antes, pero que ahora está conectado en paralelo, lo que es la resistencia de inducción, el inductor, está en paralelo con lo que es el inducido. Bien, en este caso tenemos que en el inducido se produce una fuerza electromotriz y esa fuerza electromotriz genera una intensidad por el inducido, es decir, por aquí circulará la intensidad del inducido. De esa intensidad del inducido, una parte vendrá por aquí, que será la intensidad de excitación, y otra parte irá por aquí, que será la intensidad nominal, o la intensidad de carga, o la intensidad general. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que la intensidad del inducido va a ser igual a la intensidad nominal, la intensidad de carga, más la intensidad de excitación. ¿Vale? En este problema concreto lo que se nos pide es la intensidad del inducido y sabemos que lo que suministra es estos datos que dan aquí, son la potencia es igual a V por I y por lo tanto tenemos que la intensidad nominal va a ser igual a la potencia partido por V, es decir, 5000 vatios partido por 100 voltios, es decir, 50 amperios. Bien, conocemos la intensidad, pero además conocemos la tensión en bornes, entre estos dos puntos. Entonces, como está todo en paralelo, las tensiones son las mismas, por lo tanto la intensidad que hay en esta rama y la tensión que hay en esta rama y la tensión que hay en esta es la misma, y tenemos por lo tanto que por la ley de Ohm que VE va a ser que es igual a la tensión en bornes, que vamos a llamar VAB, va a ser igual a la intensidad de excitación por la resistencia de excitación o de derivación. Por lo tanto, la intensidad de excitación la podremos sacar como VAB partido por la resistencia de excitación. Y esto pues es 100, que lo hemos visto, dividido entre 50 ohmios, que es la resistencia que me dice que tiene aquí, por lo tanto son 2 amperios. Es decir, aplicando esta
fórmula tenemos que la intensidad será 50 más 2 igual a 52 amperios. Esa sería la intensidad que circula por el inducido. El valor de la fuerza electromotriz inducida, pues sabemos, como hemos hecho antes, que esta fuerza electromotriz inducida va a generar una tensión, aquí va a haber una pequeña carga y entonces me va a dar la de los bornes. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a la VAB más la caída de tensión debido a la resistencia del inducido, más otra caída de tensión que es la caída en las escobillas que nos indica aquí, ¿vale? Entonces vas 2 voltios de la escobillas más la intensidad del inducido que es 52 por la resistencia del inducido que es 0,8. Es decir, esto es 100 más 2 más, esto da 41,6, es decir, que esto será 143,6 voltios. ¿Vale? Esto sería lo que es el valor de la fuerza electromotriz inducida. Podéis ver que esta fuerza electromotriz, una parte, lo consume la resistencia del inducido, otra pequeña parte la consume la resistencia del inductor y el resto pues queda disponible en los terminales. ¿Vale? Podríamos aquí, por ejemplo, calcular las pérdidas en el cobre, que podríamos obtenerlas, por un lado, las pérdidas en el cobre de excitación y en el otro serían las pérdidas en el cobre en el inducido. Es decir, I de excitación al cuadrado por la resistencia de excitación más, que eso sería las pérdidas en el cobre en la excitación, y por otro lado la intensidad del inducido al cuadrado por la resistencia del inducido serían las pérdidas en el cobre del inducido. Y eso, si lo calculamos, pues saldría, estos son 2 al cuadrado 4 por 50 son 200, más estos son 52 al cuadrado por 0,8, que da 2163,2, es decir, estos serían 2363,2 vatios que se pierden en el cobre. La potencia magnética o la potencia generada, la potencia total, la que se genera sería igual a E por la intensidad del inducido, ¿vale? 7467,2, y nos faltarían otras pérdidas que son la potencia que se pierde en las escobillas, que funcionaría como E. Y esa es la balance que tendría de energías, de potencias, este circuito. ¿Vale? Vamos a ir a por el siguiente. Vamos a quitar esto y vamos a ver el siguiente, que nos dice que una dinamo en serie, la misma que antes, de 5 kilovatios y 100 ohmios, con una resistencia del inducido y del inductor las mismas que antes, de 0,8. Lo que pasa es que, bueno, 0,5 la de serie tiene que ser más pequeña que la de derivación. Y con una caída de tensión en las escobillas de 2 voltios, cuando funciona a plena carga, pues lo mismo, calcular la intensidad que suministra y calcular la fuerza electromotriz. Vamos a ver el esquema. En este caso, el esquema veis que es distinto, todos son en serie, solo hay un circuito y, bueno, pues veis que en este caso
la intensidad que pasa por aquí, que es la intensidad del inducido, es la misma que pasa por aquí, ¿vale? Y que va a los bornes, por lo tanto solo existe una intensidad y en este caso tenemos que, bueno, pues los datos VAB son 100 voltios, la potencia es esta, entonces podemos saber que la intensidad que circula a plena carga, la intensidad que circula, pues va a ser, como hemos visto ya en el ejercicio anterior, 50 amperios, que son 5.000 vatios por 100. Y esa va a ser igual a la intensidad del inducido, ¿vale? Por lo tanto, la primera pregunta estaría respuesta. En cuanto a la electricidad, la fuerza electromotriz inducida, sería igual a la tensión en bornes, lo mismo que hemos hecho antes, VAB, más la caída de tensión en las escobillas, que serían los dos, más la intensidad del inducido por la resistencia del inducido, más la intensidad total, que es la misma que la del inducido, por la resistencia que de serie. Es decir, esto, como estas dos son iguales, pues podríamos agruparlas también. Pero bueno, haciéndolo por apartados, pues esto sería 100 más 2 más 50 por 8, 0,8 que serían más 40 más 50 por 0,5, 25, es decir, 167. 7 voltios. Fijaros que todo esto son tensiones, esto es la tensión que suministra. Si lo multiplicamos por I, nos daría potencias, entonces fijaros que sería esto multiplicado por I me daría la potencia que genera esto, la potencia total, la potencia magnética. Esto es lo que sale al final, si lo multiplicamos por I me da la potencia nominal, que es la que me dan aquí, 5.000 kilovatios. Esto sería la potencia perdida en las escobillas. Si esto lo multiplico por I, sería la potencia, las pérdidas del cobre en el inducido. Y si esto lo multiplico por I, pues me daría las pérdidas en el cobre en el inductor, la resistencia en serie. ¿Vale? Veis que este circuito es muy sencillito, es muy básico. Bien, vamos a hacer el siguiente. Bien, vamos a ver en este caso un generador de corriente continua de 2 kilovatios y 100 voltios. Tiene una resistencia en el inducido, una resistencia inductora en serie y otra inductora en derivación. Es un generador compuesto, ¿vale? De 8, 6 y 100 ohmios respectivamente. Compara la intensidad del inducido y la fuerza electromotriz en una conexión larga y una conexión corta. Bueno, lo primero que tenemos que ver cómo son estas conexiones largas y cortas. Bien, para ello vamos a ver los esquemas del sistema corto. El sistema corto es aquel en el que la resistencia inductora pues está más cerca del conectado directamente al inducido, ¿vale? Sería de este tipo, y la resistencia, la conexión larga, sería aquella en la que para ir desde la derivación hasta el inducido, pues hay que pasar por las resistencias. Son muy parecidas, pero bueno, vamos a resolverlas de las dos formas. Para ello vamos a ver la intensidad del inducido. En ambos casos tenemos que la intensidad del inducido va a ser igual a la intensidad nominal, intensidad en general, más la intensidad de derivación. Bien, en el caso del circuito de corto, veis que el voltaje del inductor en derivación es distinto del voltaje de los bornes porque tendrá una caída de tensión en la resistencia. Por lo tanto, necesitamos saber qué intensidad pasa por esta resistencia para poder conocer qué voltaje es en este lado. Entonces, para conocer la intensidad nominal, la que nos da, tenemos la potencia y el voltaje, por lo tanto, sabemos que la intensidad nominal va a ser igual a 2000 partido por 100, es decir,
20 amperios. Bien, entonces en el corto, así que nos ponemos, esto es general para todos, y ahora nos ponemos en el sistema corto, tenemos que la V en derivación, de la rama que está en derivación, será igual a la V de Bornes, la tensión en Bornes VAB, menos la caída de tensión por la derivación en serie, es decir, por la intensidad por la R en serie. Y esto me dice que es 100, perdón, menos no, más. Esto, pensar que la intensidad va hacia ese lado, por lo tanto, es el voltaje menos esa caída de tensión me da el voltaje de los bornes. Por lo tanto, es 100 más 20 por 0,6. Que esto entonces me da 112 voltios. 112 voltios es la tensión que hay aquí, que fijaros que es la tensión en el inductor, pero también es la tensión en esta otra rama del inducido, ¿vale? Pero bueno, vamos a sacar primero qué intensidad va por aquí. La intensidad de derivación va a ser igual a la tensión en derivación partido por la resistencia de derivación, es decir, que será 112 partido de, en este caso, 100 ohmios, de 100 ohmios, es decir, 1,12 amperios. Por lo tanto, si yo tengo que la intensidad total es 20 y la intensidad en derivación es 1,12, pues la intensidad del inducido la conocemos, que será igual a 21,12 amperios. Y ahora pues vamos a conocer la fuerza electromotriz que se genera en este caso. Tenemos que por aquí pasa esa intensidad de 21,12 amperios y tenemos aquí una caída de tensión. Entonces, para conseguir la tensión que tenemos aquí, la fuerza electromotriz tiene que vencer esta caída de tensión, por lo tanto, habría que sacar que la fuerza electromotriz va a ser igual a la V que habíamos llamado D, que estaba en la derivación, más la intensidad del inducido por la resistencia del inducido, y no hay caída de tensión en las escobillas, por lo tanto esto queda así, es decir que sería 112 más 21,12 que multiplica a 0,8 por 0,8. Y esto nos da una fuerza electromotriz de 128,896, es decir, 9 voltios. Bien, pues eso serían en el caso de configuración compuesta corta. Si ponemos la larga, pues en este caso tenemos que VD, en este caso, fijaros que VD coincide con VAB. Por lo tanto, esto es VAB y por lo tanto la ID será igual a la VAB, que es lo mismo que VD, partido por RD. Es decir, será 100 partido de la resistencia, que es también 100. Por lo tanto, aquí habrá un amperio, ¿vale? Y por lo tanto, la intensidad del inducido será igual a 20 más 1 igual a 21 amperios. Veis que cambia un poquito, un amperio, 1,12, aquí 21,12,
es muy parecido, ¿no? Los valores van a salir muy parecidos. Ahora, ya conocemos la intensidad, tendríamos que sacar la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz será igual a la, fijaros que en este caso, la fuerza electromotriz para conseguir llegar hasta aquí tiene que vencer, pierde una tensión aquí y pierde otra tensión aquí, por lo tanto, le vamos a sumar a esta tensión las caídas que hay ahí. Es decir, sería VAB más la intensidad del inducido. Fijaros que por la resistencia en serie pasa la intensidad del inducido también. O sea, es decir, la intensidad del inducido pasa tanto por la RS como por la RI. ¿Vale? Es decir, RS más RI es 1,4. Entonces tenemos que sería 100 más 21, que es la intensidad que nos ha dado el inducido, por 1,4. Y esto da 129,4 voltios. Bien, pues bueno, como podéis ver, la fuerza electromotriz en este caso pues es un pelín, medio voltio más grande que esta, ¿vale? Pero ya veis que lo importante es ver un poco cómo es la configuración y cómo hacemos la resolución de estos ejercicios. Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Venga chicos, hasta luego.